Esto es un alfil. Y este alfil, como todos los alfiles, no es que este sea especial, vale 3 puntos. Y dirás, 3 puntos. ¿Qué son 3 puntos? ¿Qué quieres decir? ¿3 puntos qué? ¿3 puntos de qué? Pues el alfil vale 3 puntos del mismo modo que el caballo vale 3 puntos y del mismo modo que una torre vale 5 puntos y que un peón vale 1. ¿Qué me vas a contar? A todas las personas que en algún momento hayan intentado aprender ajedrez o alguien les haya enseñado a jugar ajedrez, seguro que se han topado con esto. Empezó de una forma muy simple. Hace como 200 o 300 años, la gente empezó a decir, bueno, todas las piezas están bien y tienen lo suyo, pero parece que hay una relación asimétrica entre ellas. Hacen cosas distintas después de todo. Y empezaron a hacer relaciones entre las diferentes piezas. Y decir, vale, más o menos un alfil pues tiene sus cosas, se puede mover muy rápido, puede ir a muchas casillas, pero también tiene sus limitaciones, no puede ir a la mitad de ellas. Del mismo modo, un caballo pues es un poco más lento, pero tiene sus cosas de caballo. Una torre se podría comparar bastante a un alfil, en el sentido de que es muy rápida, pero la torre sí que puede ir a todas las casillas. Y puede ir a cualquier casilla del tablero en 2 movimientos. Y la dama es como 2 de estas juntas. Así que, ¿qué hacemos? Y decidimos, pues, asignar unas relaciones a las distintas piezas que eventualmente se regularizaron a este sistema estándar en el que el peón vale 1, la torre vale 5, el alfil vale 3 y la dama vale 9. Lo que pasó entonces, el momento relevante, fue la primera vez que alguien, probablemente Stoughton, decidió vender un tablero de ajedrez y en él incluir unas instrucciones de juego, donde ponían las normas. Y en esas normas no solo venían cómo se mueven las piezas, cómo empieza la partida, cuándo se gana, sino también qué vale cada pieza. Y con el tiempo, cada vez que alguien ha aprendido ajedrez, esos valores de las piezas han sido no esta especie de heurísticos derivados de qué es lo que puede hacer una pieza o no, o si llegamos al final de una partida, qué puede hacer mate con quién, y todo eso, sino que dentro de la imaginación de la gente se convirtió en una parte más de las normas del ajedrez. ¿Por qué un alfil vale 3? Un alfil vale 3, pues porque en el manual pone que el alfil vale 3, si es que no hay más. Con el tiempo hemos ido refinando un poco estos conceptos, pero no se han movido mucho de sitio realmente. El motivo por el que existen no es solo porque alguien decidió ponerlo y ya está, sino que los valores de las piezas sirven una función muy clara en el ajedrez. Te permiten hacer una comparación directa en cuando vas a cambiar una pieza con la otra, cuál de las dos tiene más valor. Cuando tú empiezas a jugar ajedrez, si tú pillas un grupo de niños o de quien sea que no saben jugar ajedrez y los pones a jugar ajedrez, verás que es absoluto caos. Mueven piezas, hacen movimientos ilegales, cambian esto por lo otro, sin una idea muy clara de qué está sucediendo. Alguna idea abstracta tienen, porque si no, ¿cómo escogerían hacer un movimiento en lugar de otro? Pero el caos reinante no se basa en una libre... El caos reinante emana de una libre asociación de conceptos y no están cambiando una pieza por la otra porque son libres de la idea del materialismo y son libres de poder calcular que dentro de 20 movimientos esta pieza me va a ayudar mejor que la otra a alcanzar no sé qué cosa y eventualmente a ganar la partida con un mate de torres y tal y cual. O sea que eso no es lo que está sucediendo. Así que para ayudar a estos jugadores, para librarlos, para escudarlos de la complejidad increíble emergente de todo el juego, pues inventamos conceptos estratégicos que guían esas decisiones, que de alguna forma limitan la concepción del tablero, de lo que está sucediendo en el juego en sí, en simples
preceptos que tú puedes seguir. Y los jugadores cuando empiezan sacan inmenso beneficio de seguir esas normas y están incentivizados a tomarlos como si fuesen casi dogmáticos, porque es increíblemente preferente a que simplemente actúen con todo e intenten controlar ese caos y calcular 20 jugadas adelante en cualquier posición. Hay diferentes estadios en el desarrollo de un jugador. Este quizás sería la primera. Este periodo dogmático. Y uno de los problemas, o quizás la limitación de ese enfoque en el que el jugador se convierte en un fundamentalista, es que sí, vale, tengo esas normas de qué es lo que se supone que tengo que hacer y una guía para saber si me sale a cuenta cambiar un caballo por una torre o no. Ocurre que empiezan a jugar así, porque le han enseñado que tienen que controlar el centro, por ejemplo. Le han enseñado que tienen que desarrollar las piezas. Le han enseñado que tienen que enrocar el rey. Le han enseñado que tienen que colocar las torres en el centro. Y los dos mueven así, llegan a esta posición o algo parecido y luego están como... ¿Y ahora qué hago? De alguna forma las normas estratégicas más o menos complejas, podríamos seguir, tienen ese problema. Son abstracciones sobre un supuesto de infinitas posiciones posibles que se pueden dar. Actúan como estas guías, pero si uno no está dispuesto a salir de eso para aventurarse en el caos del que antes se estaba intentando escudar, no necesariamente va a llegar muy lejos. Así que llega entonces el jugador a su siguiente estadio. Si se queda estancado aquí, probablemente no va a ser muy bueno, porque nunca va a aprovechar ventajas o nunca va a estar realmente explotando posibles errores no obvios que haya hecho el otro. Llega al siguiente estadio en el que dice, vale, sí, me han dicho eso, todo está muy bien, pero ahora puedo calcular, ahora sé más, ahora tengo la habilidad de realmente ver combinaciones y realmente hacer cosas. Quiero subvertir estas normas que ya me han enseñado para jugar mi propio juego. Y es el tipo de jugador iconoclasta que empieza casi de forma obsesiva a hacer sacrificios, a subvertir estas normas establecidas en algún momento de su desarrollo por las suyas propias. Es una reclamación de agencia individual también, una reclamación de su identidad como jugador. Pero este estadio obviamente también tiene sus limitaciones. Cuando un jugador está completamente obsesionado con intentar subvertir las cosas y convertir en posiciones todo asimétricas y calcular, porque dice, vale, la norma general está muy bien, pero yo he calculado que dentro de 8 jugadas, si realmente hago esto que en principio es malo, eventualmente va a ser bueno, el jugador se ve limitado por tener que tomar cada posición como este objeto de estudio infinito, como esta complejidad que sale de una posición relativamente simple y se expande en todas direcciones. Entonces el jugador alcanza otro estadio en su desarrollo, que es el de síntesis, en el que empieza a entender esas normas que le dieron, no como fundamentales en el sentido de escritas en piedra que tienen que ser seguidas siempre, ni tampoco hacer caso a sus instintos iconoclastas, pero sí saber decidir o determinar cuándo ese instinto y capacidad de cálculo que ha ido entrenando para subvertir las normas básicas puede ser útil. Y esto de los estadios de desarrollo lo cuento muy así, pero es simplemente un marco para explicarlo. En realidad los jugadores van pasando de forma cíclica por varias veces por estos diferentes estadios u otros, y no necesariamente estamos hablando de que en el periodo último un jugador ya lo entiende todo. Y de hecho estos periodos son necesarios. Uno podría decir, yo no voy a ser tan tonto y voy a no pasar ni por el estadio de ser fundamental ni por el estadio de ser un iconoclasta. Y se va a encontrar en que no tiene ni idea de jugar ajedrez, porque nunca ha obedecido de forma ciega los fundamentos como para poder internalizarlos y nunca se ha acostumbrado a desarrollar un instinto iconoclasta para poder jugar libremente cuando la situación pide que éste lo haga. Así que de alguna forma son pasos casi obligados en ese sentido. Entonces, nos encontramos en un nuevo marco.
en el que las ideas fundamentales sobre el juego, las ideas que en el principio dábamos como sentadas, intentábamos encontrar si realmente se encontraban en el juego, en su core fundacional, no están ahí, pero están presentes de otras formas. Son de alguna forma las herramientas heurísticas que ayudan al desarrollo de un jugador. Y no solo eso. Uno podría entrar en muchos debates sobre, vale, el alfil vale 3 o el alfil vale quizás un poco más. El alfil vale 3.1 o el alfil vale 3.2. Vamos a refinar nuestro entendimiento de estas normas que antes dábamos como perfectas para poder, al final, jugar mejor, que ese es el objetivo. Pero ese debate no deja de centrarse en la premisa de que las piezas tienen un valor. Cuando nos perdemos en el debate de si es mejor un alfil o un caballo, porque uno vale 3 y el otro vale 3,2, perdemos que de forma intrínseca eso contiene un debate mucho mayor. El hecho de si la conceptualización humana de las piezas asociadas a valores materiales es útil o no. Yo creo que sí que lo es, pero luego nos encontramos, por ejemplo, con las máquinas que juegan ajedrez. Y las máquinas que existían hasta hace relativamente poco compartían con nosotros nuestra idea materialista del juego. Básicamente porque nosotros las programamos, nosotros les enseñamos, les decimos esto es bueno, esto es malo, esto calcula 10 millones de cálculos y vas a jugar. Y estas máquinas funcionaban muy bien. Esas máquinas funcionan muy bien. Llevan muchas décadas siendo mejores que cualquier humano haya existido nunca jugando al ajedrez. Pero más adelante inventamos las que funcionan con redes neuronales, las que son esencialmente inteligencias artificiales. Y en esas no hicimos lo mismo. En esas lo único que les dijimos fue, así es como se mueven las piezas, juega contigo mismo 10 billones de veces. A ver qué ideas, qué representaciones abstractas hace dentro de su propio sistema para jugar a ajedrez. Y nos hemos encontrado de que no necesariamente esas conceptualizaciones son las mismas que las que tenemos nosotros. Ni siquiera son las mismas que parecen tener las otras máquinas. Las máquinas algorítmicas que inventamos en su momento parecen jugar como arrolladoras. Estas parecían jugar como aliens, como basándose en conceptos distintos de qué significa una pieza o qué significa una posición o qué es lo importante en una apertura. O qué es importante en el espacio, cómo entender oportunidad. Todos esos conceptos que parecen tan humanos, pero que de alguna forma estaban abstraídos ahí dentro y no necesariamente compartían en particular nuestra concepción de materialista del juego, dando lugar a partidas increíbles. Pero de todos modos, dentro de todo, dentro de ese relativismo, dentro de eso, de ese hostias, si pillamos las máquinas y les explicamos que las piezas tienen valor, las máquinas juegan peor que si no se lo explicamos. Esconde el hecho de que nosotros somos humanos. Y los humanos necesitamos formas de prácticas de llegar a las cosas. Y no solo eso, sino que estas mismas máquinas, estas mismas inteligencias artificiales, luego, en el cúmulo de todas las situaciones, si de alguna forma les puedes preguntar cuál es el valor de una pieza, o coges muchas posiciones distintas y pones una pieza o sacas una pieza, más o menos la diferencia en valoración que hacen de una posición a la otra se rige por las mismas aproximaciones del valor de las piezas que hicimos hace 200 años. Esta es la segunda dimensión de este nuevo trascendentalismo, o este nuevo fundamentalismo, o esta nueva forma de entender ideas fundamentales. No solo en el ajedrez, sino en lo que sea. Obviamente estoy hablando de ajedrez, pero no estoy hablando de ajedrez. En el que son, uno, ideas heurísticas que sirven en el desarrollo de una persona o de un grupo de personas para comprender mejor una idea o para luego efectuar algo en el mundo real, en este caso en la lógica del tablero, y que nos escudan de la complejidad emergente de todas las posibles combinaciones de causas y de consecuencias que puedan haber, y también como factor emergente del juego en sí. De alguna forma no forma parte directamente del núcleo del juego porque esté escrito en las instrucciones, pero si una idea es derivada de forma emergente
a partir de billones y billones de partidas jugadas, eso no lo hace parecido a una idea trascendental, casi a un ideal platónico, pero que no depende o no surge de una realidad subyacente más profunda, de una idea pura en que el alfil sabe o contiene la idea de que vale 3 puntos, sino de que ese valor emerge de las millones de cosas que pueden suceder. Ese es un nuevo marco en el que podemos entender ideas fundamentales o ideas dogmáticas. De todas formas, cabe entender que sigue siendo dependiente. El alfil vale 3 en ese agregado de todos los universos posibles, pero cada situación es cada situación, y estamos hablando también de diferentes momentos en una partida y diferentes momentos en el desarrollo de un jugador. Al final de todo, 3 es una buena aproximación. El alfil vale 3. Y no sé si me dejo algo.